Bien metidos ya en esta serie de la oración. Me está encantando aprender de esto con ustedes, al lado de ustedes. Gracias, me honran por estar aquí. Gracias por estar acá, por levantarse. Yo sé que a veces con este clima dice uno, oh, me quiero quedar en mi camita, pero gracias por estar aquí. Vimos un resumen, veamos un resumen. La oración, ¿qué es? Varias cosas, pero el fundamento de la oración es la relación con Dios como nuestro Padre. Vimos que hay ideas en la cultura que nos interrumpen esa oración. Vimos ideas como el naturalismo, cientificismo, el neomarxismo, obviamente el pecado. Hablamos de la oración de sanidad, que hay veces que Dios decide curarte y hacer un milagro, y hay veces que dice Dios, aquí se acabó. Y las dos cosas son válidas, debemos aceptarlas, porque igual que un padre terrenal que ama a sus hijos, cuando un hijo nos pide algo y analizamos lo que nos está pidiendo, hay veces que le damos lo que pide y hay otras veces en que, ¿qué hacemos? No le damos lo que nos pide, y eso es lo que hace Dios también. Les decía que hay pasajes en la Biblia difíciles. Pidan lo que quieran y se los daré. Bueno, pues a mí ya me dio, les digo, yo ya tengo aquí mi McLaren F1, lo pedí y les doy como testimonio que acá está. Dios me lo dio. Ser específico en la oración. Eso. Ese es otro aspecto de la oración que acabo de aprender. Sean específicos con sus oraciones. Tengo que... Sí, aquí está Señor, aquí está el mapa de lo que quiero. Hablamos también de la ansiedad y la oración. ¿Por qué hay veces que tenemos ansiedad en nuestra vida? Decíamos que la ansiedad viene cuando hemos puesto nuestra confianza en algo y eso se ve amenazado y no tenemos control sobre eso, y tenemos que relocalizar dónde estamos poniendo nuestra gloria. Y hoy vamos a ver lo que es la oración y los milagros. Vimos la oración por sanidad específicamente. Hoy va a ser muy similar el tema. Vamos a entrar un poquito ahí. Por ahí, hermano, me preguntabas, bueno, ¿qué? ¿No crees en los milagros? Sí creo. No creo que pueda uno ser cristiano y no creer en los milagros. Pero tenemos que dosificar la enseñanza de lo que creemos acerca de los milagros conforme a lo que enseña la Escritura. ¿A quién le gusta cambiarse de casa? ¿A ti te gusta, hermano? ¿Cambiarte de casa? Mi hermana, ¿y quién tiene que empacar de los dos? ¿Qué empaque? Bueno, dicen por ahí las encuestas que el mudarse de casa, hay gente, como a su servilleta, que les cuesta tanto o les causa tanto estrés como tener un hijo, como perder un empleo o hasta perder un ser querido. Así de estresante puede ser para algunos cambiarse de casa. Y yo estaba pensando, bueno, ¿por qué odio tanto cambiarme de casa? ¿Por qué no me gusta? Bueno, primero porque cuando era niño mi papá se dedicaba a la construcción y imagínense, era, wow, papá está construyendo una casa nueva. Oh, papá ya está terminando la casa. Oh, mira, nos vamos a mudar a la nueva casa. No tiene closets, no tiene acabados, le falta pintura, pero... mira, papá ya acabó la casa, ya la vendió, vámonos. Ya cuando la casa está lista, preciosa, vámonos, la acabo de vender. Y eso lo hicimos 10 años. Entonces yo no sé si me quedé traumado. Bueno, sí sé, me quedé traumado. Pero creo que hay otra razón aparte. Creo que muchas veces nos gusta el status quo. Hay gente que, a ver, yo los veo, hermanos, pero es chistoso. Se sientan en el mismo lugar.
¿Sí o no? Somos criaturas de hábito. Nos gusta. ¿Quién se va por el mismo camino siempre? De regreso a la iglesia, al trabajo. ¿Sí? Lo mismo. Cuando vas a tu restaurante favorito, pides lo mismo. Ya casi te ven ahí. ¿Lo de siempre? Sí, lo de siempre. Lo mismo y con la misma. Lo mismo y con la más vale que con la misma. Y lo que no deberían cambiar, lo cambian, ¿verdad? Pero veamos, creo que nos gustan las cosas, que se queden las cosas igual. Estabilidad. Cuando nos hablan de los milagros, mucha gente eso le causa ruido. ¿Por qué? Porque un milagro es una interrupción del orden natural de las cosas. Y hoy vamos a aprender dos cosas. Primero, como cristianos, ustedes van a ver que cuando uno habla de la resurrección de Jesús, la objeción principal es, no, Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque los milagros no suceden. Y si no sabemos cómo responder a esta objeción y de dónde viene históricamente, vamos a quedarnos sin respuestas. Y esto hasta nuestros hijos nos lo van a preguntar. ¿Ok? ¿De dónde viene esta idea de que los milagros no suceden? Bueno, hubo un filósofo inglés que se llamó David Hume. Mucho de lo que la universidad moderna está hablando acerca de los milagros, en contra de los milagros, por cierto, a nuestros hijos, a sus hijos y a los míos cuando estén ahí, viene de David Hume. Él escribió un ensayo que fue muy influyente, que se llama Sobre los milagros. En inglés se llama On Miracles. Y esta es la introducción de David Hume a este ensayo. Dice: me jacto de haber descubierto un argumento contra los milagros de tal naturaleza que, aunque sea con el sabio y el entendido, será una evidencia duradera para toda clase de engaños supersticiosos y por tanto será de utilidad mientras este mundo exista. Fíjense, ¿con qué seguridad? ¿Y saben qué? Yo me topo con ateos que de veras no saben nada del tema, pero irradian una seguridad por todos sus poros que uno dice, no, pues este sí sabe. Como dice el proverbio, el primero que pone su argumento de frente suena convincente, pero cuando se le refuta, se le viene todo para abajo. Y este es exactamente lo que pasa con David Hume. No les voy a dar todos sus argumentos. Tengo un escrito en el blog que habla de, se llama En defensa de los milagros. Si quieren ver el detalle, lo pueden ver ahí. Pero me encanta cuando puedo buscar otros filósofos razonables, ateos, que refutan a los mismos ateos, porque no necesito ni buscar argumentos cristianos para refutar las malas ideas. Y hay un ateo en particular que se llama John Earman. Este hombre es ateo. Este hombre no es amigo del cristianismo. Este hombre piensa que los milagros no suceden, pero también piensa que los argumentos de David Hume son una tontería, fallan. Esto es lo que dice John Earman en su conclusión. De hecho, escribió un libro que se llama La mísera falla de David Hume. La mísera falla de Hume. Y es un libro, y le dedica todo un libro a David Hume para decirle qué tan malos son sus argumentos contra los milagros. Y eso es lo que él concluye. Está un poco rebuscado el lenguaje, pero ahorita lo desenmarañamos. Dice: reconozco que la opinión
es de aquellas, es decir, lo que dice Hume, cuya sustentación no requiere de argumentos filosóficos ni solemnidades pomposas sobre declaraciones extraordinarias que requieren de pruebas extraordinarias, sino de difícil y delicada investigación empírica en los detalles de casos particulares. O sea, lo que dice David Hume, en resumen, es que un milagro es una violación de las leyes naturales y que no suceden porque son improbables y van contra el orden natural de lo que vemos y la experiencia que vemos en la naturaleza. Y bueno, por ahí dice C.S. Lewis, bueno, pues si lo que tenemos como experiencia es lo que vemos y la experiencia es que vemos milagros, ¿por qué entonces no suceden los milagros? ¿Solo porque dice David Hume que no suceden? Y no, y bueno, el argumento de Ehrman es básicamente eso. El argumento de Hume es, los argumentos no suceden porque los hombres no resucitan, porque los hombres no resucitan, porque los milagros no suceden. ¿Se dan cuenta de eso? Y es confuso, o sea, les estoy dando el resumen, pero el hombre está confundido. El mismo Ehrman dice, a ver, uno podría entender el argumento de Hume de dos formas. Una, si uno lo entiende así, simplemente es un argumento circular como el que acabo de decir. Y si no, es algo ininteligible. No le entiendo el mismo filósofo dice, no entiendo lo que está diciendo aquí. Es una maraña ininteligible. ¿Cuál es la definición de un milagro? ¿Qué definición me darían ustedes de un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Es el nacimiento de un bebé un milagro? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién está aquí? En algunas ocasiones cuando la madre no puede procrear. No, pero yo hablo de un nacimiento. Efecto natural. No es un milagro porque es lo que ocurre constantemente. Es algo que es parte del orden natural. O sea, es algo maravilloso. Yo no digo, no le estoy quitando la maravilla. Cuando mis hijas nacieron dije, wow, ¿qué es esto? En muchas formas distintas. Pero es algo que sucede todo el tiempo. Es decir, papá y mamá se juntan y 14 de febrero y suceden cosas y 9 meses después hay un precioso bebé. ¿Ok? Es algo que es parte del orden natural. Entonces, ¿qué definición podrían dar de un milagro? La violación, Dios viola sus leyes. No es así como violación, sino es la intervención de Dios en el mundo natural. Exacto. A ver, ya se armó el debate. A ver, ajá, Ricardo. Es un hecho sobrenatural. Es un hecho Sobrenatural. Un hecho en el sobrenatural. mundo natural. Ok. Miren, me gustan esas definiciones. Me gusta una analogía del doctor John Lennox de Oxford. Dice, si yo pongo $10 en mi cajón y al otro día me levanto y abro el cajón y hay $5, no digo que las leyes de la naturaleza han sido violadas, digo que las leyes de los Estados Unidos fueron violadas porque alguien me robó el dinero. Es algo que sucede todo el tiempo, pero es una intervención, ¿sí? Esta definición me gusta. Dice, un milagro es un evento causado por el poder de Dios, muy a la par con lo que decían, una excepción temporal al funcionamiento ordinario de la naturaleza. Un milagro tiene como propósito el mostrar que Dios está activo en la historia. ¿Okay? Esta segunda parte me gusta porque un milagro no es necesariamente algo siempre para nuestro beneficio y algo que Dios está obligado a hacer. Él lo hace por su beneplácito y muestra que aún está activo. Entonces, sí, definitivamente creo en los milagros. Hay 4 puntos que se pueden sacar de aquí acerca de esto. Primero, que es una causa, que Dios es la causa directa de este evento, es un evento.
que es temporal, es decir, no está Dios cambiando las leyes de la naturaleza, está introduciendo un evento, es una excepción a la regla y muestra que Dios está activo, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esta definición? Está claro, ¿no? Que los milagros no simplemente son buenos o malos. Bueno, eso en teología sistemática tiene un nombre diferente, porque hay seres como demonios que también hacen milagros, pero no son milagros, se les llaman prodigios. Sí, lo diferente en este caso es el objetivo. Sí, correcto. Sí, el objetivo es distinto. El otro es ocultar el poder de Dios. No necesariamente ocultar el poder de Dios, a lo mejor es mostrar o hacer pasar un evento como algo que viene de Dios, pero en realidad no es de Dios. Pero Sí, puede ser también. depende de la óptica del que mire el milagro. Ahorita se me ocurre en la historia del año 1967, la guerra de los 6 días. Ajá. Para los egipcios fue un milagro malo, porque Israel con poquitas cosas lo derrotó a 7 países. Entonces, dependiendo del punto de vista, el milagro puede ser bueno o malo. Eso, sí, pero eso es más bien como providencia, ¿sí? O sea, un milagro es algo muy claro donde, y les voy a dar ejemplos, ¿sí? Porque Dios a veces actúa providencialmente a través de la gente, a través de, está interviniendo, pero no está interviniendo directamente igual que un milagro, ¿sí? Por ejemplo, una resurrección es un milagro, ¿sí? No es una providencia, no es Dios trabajando a través de las circunstancias normales de la vida cotidiana. Y yo creo que lo que sucedió fue una intervención divina, pero no fue un milagro, fue providencia. Ajá. Bueno, la Biblia tiene un ejemplo muy claro. Bueno, yo lo puedo ver como un milagro. Cuando los magos y Moisés estaban delante del faraón, Ajá. y todos pusieron sus varas y salían Eso es un milagro, sí. Y la vara de Moisés se tragó a todas las demás. Eso es un milagro, sí, eso no es una providencia. Exacto. Y tampoco es un prodigio, porque las circunstancias alrededor de eso apuntan a que Dios es el autor efectivo de eso, ¿sí? Entonces la diferencia entre un prodigio, un milagro y providencia, ¿sí? A veces nosotros confundimos con las leyes, ¿no? Las leyes naturales, uno dice, bueno, esto pasa a las leyes normales. Sí. Pero resulta que hay otras leyes espirituales, donde converge la fe y la oración. Un individuo con fe y con oración que tenga una relación con Dios constante, normal, puede crearse un milagro, y ese milagro es el resultado de una ley espiritual. Sí, y veamos algunos ejemplos de eso. ¿Por qué es importante esto? Déjenme poner un poquito de contexto. ¿Por qué es esto importante? Porque hay un milagro que valida el cristianismo, es decir, el cristianismo es verdadero o falso dependiendo no de que si Noé existió o no depende de si hubo un diluvio universal o no depende de si la Tierra tiene 6,000 años o 13.7 mil millones de años. No depende de muchas cosas, depende de una cosa. ¿De qué cosa depende? De la resurrección. Entonces, si la resurrección sucedió y Dios valida las afirmaciones radicales de deidad de Jesús, entonces, y lo resucitó de entre los muertos, el cristianismo es verdad. Y lo demás lo podemos ir investigando poco a poco, pero el cristianismo es cierto gracias a esto. Y Pablo así lo afirma. 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, si este milagro no sucedió, vuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos perdiendo el tiempo. Ustedes se levantaron hoy de balde, se hubieran quedado a descansar un poco más en su casa o a cortar el pasto que ya está creciendo más. Hubieran hecho otra cosa. Pero si Jesús no resucitó, el cristianismo es falso. Pero si resucitó,
tenemos mucha evidencia de ello. De hecho, va a haber una conferencia el próximo sábado en Woodlands. Están todos invitados. Se llama HBU Apologetics Day. Voy a estar enseñando un track en español. Si quieren ver la evidencia de la resurrección, ahí voy a estar hablando de eso. Pablo está de acuerdo. Por eso soy defensor de los milagros. Pero no abusemos de los milagros. Dios los hace cuando quiere, como quiere. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Primero, unas estadísticas interesantes y unas observaciones sobre las que quiero poner algo de fundamento. 15% de la gente, estos son encuestas de aquí de Estados Unidos, 15% de la gente niega la posibilidad de un milagro porque no creen en Dios o en lo sobrenatural. Me da un poco de risa como muchos ateos dicen, no, es que el ateísmo simplemente es falta de creencia. Yo no creo en dioses. Y eso lo hacen para evitar decir, creo que Dios no existe, y cuando uno hace una afirmación, ¿qué tiene también que hacer? Respaldarla. ¿Sí? Si dices que Dios no existe, ¿dónde está la evidencia? Pero fíjense, después los agarro porque empezamos a hablar de los milagros y me dicen, les digo, bueno, Jesús resucitó, fue un milagro, tenemos la evidencia histórica. No, Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque los milagros no suceden. Le digo, a ver, si Dios existe, los milagros no solo son posibles, no tienes escapatoria, y estamos en un mundo donde los milagros pasan. Así que si vas a decir que los milagros no suceden, necesitas otro argumento, y por favor no uses a Hume, o necesitas mostrar que Dios no existe. ¿Por qué lado te quieres ir? ¿Sí? Entonces, cuando sale este tema de los milagros, ahí es donde sale toda la cuestión. La gente normalmente pone un estándar demasiado alto a la evidencia. O sea, han oído, digo, cuando de nuevo hablo con mis amigos ateos, ponen un estándar tan alto que dicen, al menos que Dios baje aquí y me diga y me enseñe que Dios existe, no voy a creer. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tuve un ejemplo que un amigo que era ateo, Ajá. que era en contra, y yo vivo en una parte de los Andes que tiembla mucho. Ajá. Es un temblor que se cayó un cerro completo. Se cayó un cerro, ajá. Sí, salió corriendo y se paró a la mitad en la calle. Dios mío, sálveme. ¿Cómo eras tú que no era ateo? Bueno, hay ateos como Carl Sagan que murieron ateos y murieron, o sea, Stalin murió con un puño contra Dios. ¿Sí? Entonces no todos son iguales. Pero veamos un video, porque hay un eslogan. ¿Saben lo que es un eslogan? Una frase chocosita que les gusta sacar a los que son antimilagros, que dicen que las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. ¿Es eso cierto? Si yo les dijera, hay extraterrestres en el centro de Houston, ¿qué necesitarían? Evidencia. ¿Pero qué tipo de evidencia? ¿Extraordinaria? No, necesitaríamos buena evidencia. Necesitaríamos que nos mostraran razonablemente que eso está sucediendo. No necesitamos Algo grandioso. sí. Entonces miren lo que está pasando. Alguien si me puede ayudar por ahí con las luces. Vamos a ver un video cortito de esto. Esto es un fragmento de un debate entre el doctor William Lane Craig y Keith Parsons, y están en la parte de preguntas y respuestas donde interactúan entre ellos. Y vean un poco, están hablando de los milagros, precisamente de la resurrección de Jesús, si pasó o no pasó, y del estándar de evidencia. Entonces, escuchen. Can we come to some claims? You had talked about the idea of extraordinary claims require extraordinary evidence. Yes, indeed. The question I've got is, what would that extraordinary evidence be in the first century? You didn't have video cameras, you didn't have scientific tests, so what would that look like if you were looking for extraordinary evidence? Gosh, that makes it especially difficult, of course, right?
It makes it especially difficult in justifying any miraculous claims from those days. And I think that's not a problem for me in any sense at all. That's a problem for the people who are claiming the miracles. The paucity of evidence, if there had been a video camera there at the door of the tomb, and we could see the angel coming down, rolling aside the big stone, that sort of thing. Well, I would say probably, first of all, it was made in a Walt Disney studio. That would be my first hypothesis. That Steven Spielberg had something to do with it. Gospel of Matthew is incredibly Spielbergian. He ought to make a movie of it, okay. But, that would be my first hypothesis. But these cases have to be assessed on a case-by-case basis. Of course. You can't dismiss the resurrection narratives on the basis that some other spurious miracle stories have occurred. You have to assess each one on its own merits. And what I fear from your response is that this watchword, extraordinary claims require extraordinary evidence, is really just an excuse for an a priori rejection of the miraculous, because you didn't give any sort of evidence that would satisfy you with respect to one of these extraordinary claims. It made it sound like, to me, you were saying that nothing would convince you, no matter what. No, all sorts of things would convince me. Well, with respect to the resurrection, though, I mean, you said if there was a video camera, you'd say it was a fake stone that was rolled away. What sort of... That would be the more reasonable hypothesis under the circumstances. Well, but see, that's what I fear. It is. It's just an a priori rejection of the miraculous here. You're not... There isn't any kind of literary testimony, historical testimony that could convince you. Again, these extraordinary claims require extraordinary evidence in no way implies a bias against the supernatural. It's simply an application of a rule which we use in our daily lives. But you're saying that when you say extraordinary, really what you're saying is no amount of evidence would convince me of these extraordinary claims. Sure it would. If tomorrow morning, immediately after breakfast, suddenly there was an earthquake, and a silvery light shone in the sky, and the leaves dropped from the trees. And I dashed outside, and there, towering over us like 100 Everests, was this giant figure with lightning playing around his Michelangeloid face. And he pointed down and saying, "Be assured, Keith M. Parsons, that I do in fact exist, and I'm sick of your logic chopping." Dr. Craig, I would join you in the pew of the church, in the front pew of the church the next Sunday. Be going to the question and answer period. We're going to go to the question and answer period, so be going to the microphone as we wind this down. You don't think that you would have said, "Boy, I was having a hallucination." Uno de los grandes momentos de debates. Y es cierto, lo que hace mucha gente es subir el estándar tan arriba que no hay evidencia que los convenza. Entonces, una pregunta muy válida cuando tengan conversaciones acerca de los milagros es decir, bueno, ¿qué evidencia te convencería de que un milagro sucedió? Y veamos qué tan alto han puesto el... Sí, ¿una pregunta? Hay una pregunta que tiene alguien, es Daniela Anzatuña, y dice... Respecto a la relación a los milagros, dice: en relación a las apariciones de la Virgen María, el resultado es que la gente se acerca de alguna manera a Dios. ¿En qué concepto usted circunscribiría este evento? ¿En qué concepto circunscribiría el evento de una aparición? ¿Del evento de una aparición? Bueno, veamos qué dice una persona, una catedrática de Harvard que se ha dedicado a esta cuestión. Esta persona se llama Candy Gunther Brown, doctora catedrática de Harvard, y ella vio algo interesante y dijo, bueno, hay muchas religiones que afirman que hay milagros que han sucedido. ¿Será que la ciencia puede decir algo al respecto y tratar de corroborar si esto sucedió o no realmente? ¿Qué evidencia hay acerca de eso? Porque ella lo que decía, mucha gente afirma haber sido curada de ceguera, sordera y cánceres con metástasis. ¿Puede y debe la ciencia verificar tales afirmaciones? Mi libro argumenta que si las prácticas de oración afectan la salud, para bien o para mal, por razones naturales o sobrenaturales, los médicos
los pacientes y los responsables de la formulación de políticas deberían querer saberlo. Entonces escribió un libro muy metódico acerca de cómo podemos identificar si estamos hablando de una intervención divina, y lo que hizo fue relacionar esto con la oración y ver los efectos de la oración en ciertos pacientes de medicina. Entonces, fíjense, y este es el método que ella diseñó. Dice, ¿cómo puedo identificar un milagro originado por la oración? Es decir, que tenga una correlación directa con la oración. Primero, tiene que ser una fuente confiable con datos demostrables. Y aquí estamos hablando de registros médicos, testigos presenciales. O sea, algo que en una corte sea evidencia válida. Opinión médica independiente con documentos. Enfermedad que tenía poca probabilidad de cura de manera natural o incluso con medicina convencional. Recuperación total o importante e inesperada con medicina convencional. Y oración de sanidad presente antes del incidente. ¿Ok? Esos son los criterios. Y les digo, esto es tan científico como se puede hacer. Algunos casos que ella investigó. Bueno, hubo un médico, y aquí estamos hablando de médicos, y me parece curioso que cuando uno ve las estadísticas de profesiones, tienes la gente que está en las humanidades y filosofía y todo esto, un gran porcentaje de ateísmo en esas profesiones en la universidad, en la academia. Cuando te pones a ver los médicos, hay un alto porcentaje que son creyentes. Me parece muy interesante. Al hombre le dio un infarto. Doctora, siendo médico, a él le dio un infarto, su electroplano, y estuvieron tratando de darle resucitación durante 90 minutos. Ricardo, ¿cuánto tiempo pasa antes de que una persona con un electroplano empieza a tener daño cerebral por falta de oxígeno? El daño cerebral se da en minutos, pero la ley, según los países, te indica que debes de dar, en algunos casos, con el consentimiento o sin el consentimiento, dependiendo del país, tienes que dar 30 minutos mínimo de resucitación, porque una cosa es que no fluye el oxígeno, que hay un deterioro cerebral y que tanto se puede deteriorar. Entonces, varía, es inmediato. Varía, pero es muy rápido. Pero es inmediato. Empiezan las células a morir, las neuronas empiezan a morir. Bueno, este hombre estuvo 90 minutos así. Su esposa empieza a orar y el tipo despierta, y despierta sin daño cerebral. Es decir, y les digo, pueden leer, les voy a pasar un enlace y les voy a pasar un video de uno de ellos. Me encanta, Jeff Markin, lo pueden buscar. Todo esto lo pueden, miren, todo lo que yo diga aquí, pueden buscar, Google it, si no me creen. Jeff Markin en el 2007 tuvo un infarto masivo al corazón y, bueno, ¿para qué se los platico? ¿Otro videito? Hoy traemos videos para aventar para arriba. Y no es Netflix. No es Netflix. Es más YouTube, pero dale. Ok, ahí va la historia de este hombre, Jeff Markin, lo pueden buscar si no me creen, pero esto es un fragmento de un noticiero, ¿ok? Es un noticiero y pueden verificar las fuentes por detrás si tienen alguna duda. If you believe in miracles, you probably believe in the power of prayer, especially the power to heal the sick. In our travels, we met up with a doctor whose prescription for good health includes prayer, and you'll be shocked at the results. It was a little bit late for work. Called up, said he wasn't feeling quite well, but he was on his way in. Message from Jillian, my older daughter. Mom, Dad's in the hospital. He's had a heart attack. Come to Palm Beach Gardens Hospital. Brittany is here. I didn't know what happened because we didn't really have that great of a relationship. The next call I got was from the hospital. They were looking for his emergency contact information.
So I got a hold of his daughter. My neighbor came and picked me up from school, and then we went on our way over here. And at that point, he was gone. 53-year-old Jeff Markin died September 20th, 2006. His coworker, Scott Steffen, alerted the family to get to the hospital. But Jeff's heart stopped after emergency room doctors tried to resuscitate him countless times. And I said, just stop this. And the emergency room doctor agreed after 30 or 40 minutes of working on this man who had been dead. But something unexpected stopped the cardiologist from walking out the door that moment. As I was coming out this doorway, I heard this voice, turn around and pray for that man. And it was a clear voice, a soft voice that I heard. And I've heard that voice before. And, you know, when the Lord calls you to do something, you want to do it. I called my friend Connie, part of the prayer group, and I said, Jeff's had a heart attack. Please get this out there. Jeff had folks as far away as England praying for him. Even his estranged ex-wife and daughter joined hands right outside the ER that day. But it's not that often you see a doctor praying for their patient. All of a sudden, these words came out of my mouth. Father God, I cry out for this man's soul. Raise him from the dead now, in Jesus' name. The nurse looked at me like, what are you saying? And then the emergency room doctor walked in, and I said, shock this man one more time. So he went over to the body, put the paddles on, shocked the man, and then all of a sudden, this heart rate came back perfectly normal. When you weren't conscious, what do you remember? What did you see? I remember being in the back of the funeral home. I was mad that none of my friends or family came to visit me. My next memory or recollection is, he told me everything was going to be okay. Both Jeff and his family felt everyone's prayers gave them all a second chance. When someone tells you that, like, your dad's not here anymore for so many minutes, and then they tell you that he is, and you don't have that great of relationship with him, you regret so much that you're like, I wasn't there. And then the next thing I know, I woke up in my daughter's arms. And it was really emotional. And I said to him, this is the best birthday gift. Wow. Yeah. It was an emotional time. It was an amazing time. Why on this day did he turn around and go back into the room with confidence that I was going to be all right and work on me more to bring me back to life? Bueno, este es un caso verificable, hay mucho más, pero me puse a investigar un poco más de esto y el doctor Crandall se llama, es cristiano, y dice, esto me llamó mucho la atención. Él dijo esto, dice, el día que oré por Jeff fue un día de muy poca fe. Fíjense, o sea, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. No fue uno de mis días más grandiosos con Dios. Si soy honesto, cuando entré a ese cuarto no quería quedarme a orar porque estaba muy atareado con mi trabajo. Pero oré y no tuve mucha fe avalando mi oración de ese día. Pero el Señor me pidió hacerlo y por honrarlo oré. Y eso es todo lo que necesitamos, solo una chispa de fe. Entonces, fíjense, o sea, tenemos un caso muy claro donde, a ver, a mí cuando me dice la gente, uy, Dios me habló. A ver, al menos que sea algo así, dudo que Dios te esté hablando, porque si Dios te quiere hablar, lo va a hacer. ¿Me entiendes? Ahora, sí nos da guía, nos habla a través de gentes, tiene muchas formas de llamarnos la atención, pero cuando hablamos literalmente de Dios me habló, este es un caso claro, porque el tipo ya se había dado por vencido. Es decir, si no hubiera habido una intervención de Dios directa ahí,
el tipo seguramente seguiría muerto. Entonces, una cosa aquí que les decía, sí, Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo milagros, pero no amamos a Dios por los milagros, le amamos por quien Dios es. ¿A quién de ustedes les gustaría que sus hijos los amaran por lo que les dan y no por la relación de padre que tenemos? Es lo mismo. No hagamos de Dios el genio de la lámpara. Amamos a Dios por ser nuestro Padre, y si no hace milagros debemos seguirlo amando porque sigue siendo nuestro Padre. Otro caso, y tienen el enlace allá abajo, esto va a estar en internet, lo pueden ver ahí, pero hay una zona de Hong Kong donde hay una zona históricamente muy marginada, y muchos de ellos se han hecho miembros de bandas de malhechores, de crimen organizado, y hubo les voy a leer lo que pasó. Dice: miles de adictos a las drogas en Hong Kong, muchos de ellos miembros de la banda de la Triada, se llama así la banda, de gangsters, fueron sanados de sus adicciones después de oración. En algunos casos, como en Windsor, uno de los líderes, miembro de una pandilla, la curación fue inmediata y aparentemente milagrosa. En la mayoría de otros casos pasaron por un proceso de desintoxicación sin medicamentos y sin dolor, cosa que casi nunca sucede. Y tienes un grupo masivo de gente en este caso, pueden leer la historia, ahí está el enlace. También otro experimentado investigador médico y doctor, Richard Kasdorp, investigó sanaciones que se produjeron después de recibir oración. Entrevistó a los médicos involucrados, examinó rayos X, registros médicos, presentó profesionales experimentados y concluyó que 10 de esos casos se recuperaron sin explicación médica natural factible. Estos son estudios que hizo esta mujer de Harvard, son estudios serios, no son cualquier cosa. Este caso habla de él. Lee Strobel acaba de sacar un libro muy interesante que se llama The Case for Miracles, y les voy a decir ahorita en el trabajo de quién se basa, pero ahí entrevista a una mujer que se llama Barbara Snyder, que sufría de esclerosis múltiple. Su cuerpo estaba totalmente encorvado en sí mismo, los pies ya estaban todos doblados, artríticos, tenía un pulmón colapsado y estaba en una silla de ruedas, el otro pulmón estaba funcionando al 50%, llevaba 7 años sin caminar, pérdida de control de su vejiga y control de sus intestinos, ciega casi por completo, podía ver algo de sombras nada más, se le alimentaba por una sonda en el estómago. Y un día una persona llama a la estación cristiana local para que oraran por ella. 400 personas registran que estuvieron orando por ella, y el día de Pentecostés, y yo no soy pentecostal, pero esto es lo que pasó. El día de Pentecostés le empiezan a leer cartas a ella de gente que está orando por ella, y dice ella que escuchó una voz que le dijo: levántate y anda. Sus pies se restauraron. Fue una curación completa. La mujer en ese momento se levanta. Ustedes saben qué pasa con los músculos después de no usarlos por 7 años. Están completamente atrofiados. Sus músculos estaban perfectamente sanos, tonificados y disponibles para ella caminar. Y dice que cuando se paró, dice: yo no sé cómo me paré, mis pies no han estado planos durante más de 10 años. Lee Strobel le entrevista en su libro y habla de muchos otros milagros. Craig Keener es un estudioso de buena fuente. Este hombre escribió, y yo tengo estos libros, de hecho cuando estudiamos Pablo, su vida y enseñanzas, utilicé mucho material de él, pero tiene una serie de
comentario enciclopédico del libro de Hechos, y ustedes me dirán, pero cada tomo de esos son más de 1000 páginas, 4000 páginas de ese. Y lo que sucede es que en sus notas de pie de página empezó a ver que Hechos registra muchos milagros. Y entonces dijo, qué interesante, voy a ponerme a investigar esto. Y sacó otro libro de 2 tomos donde habla de milagros. Y no solo eso, su esposa es africana y empezaron a escuchar casos, tienen familiares que han experimentado milagros también. Y empezó a meterse estos casos que son evidencialmente muy verificables, y registró todo esto en un libro que se llama Miracles, 2 tomos completos. Entonces, un estudioso de buena fuente que pueden acceder ahí. Entonces, mis hermanos, mi conclusión es esta, y voy a ser bien honesto, ¿ok? Para mí, el milagro, miren, como cristiano, no tengo que defender todos los milagros. Es decir, si me dicen, ¿sabes qué? No creo que pasaron todos estos milagros que tú estás diciendo. Ok, no tengo problema. Lo único que tengo que defender es un milagro. Y por eso soy defensor de la resurrección de Jesús. Por la importancia que tiene. Si la resurrección sucedió, amigos ateos, game over. Se acabó. Y por eso soy defensor de la resurrección. Solo necesito defender ese milagro. Es como... para mí, defender otros milagros es interesante, pero es como si tuviera yo un McLaren F1 de a de veras en mi garaje, en mi casa, y ando buscando por todas las tienditas a ver dónde consigo uno de estos, sin ofender al que me lo regaló. ¿Me entienden? Porque si tengo el McLaren F1 de los milagros en mi garaje, ¿para qué voy a andar buscando carritos afuera? Hay miles de carritos afuera, pero solo hay un McLaren F1 de los milagros en el cristianismo. Yo sabía que esta me iba a servir para una ilustración, gracias al que me lo regaló. Tengo 1 minuto para preguntas breves. ¿Sí? Sí, me llama la atención eso que acaba de decir, porque efectivamente el milagro de la resurrección de nuestro Señor es un milagro eterno, pero los demás milagros todos son temporales. Por ejemplo, claro, yo soy sanada de algo, el Señor obró en mí, pero a lo mejor no me voy a morir de eso porque el Señor me sanó de eso, pero entonces me muero de otra cosa porque todos tenemos que morir, ¿no? Lázaro se volvió a morir. Son temporales todos los milagros. La hija de Jairo volvió a morir. Y yo no sé qué es peor, y yo dije, Señor, ya déjame morir una vez. Y el mismo Lázaro también. Sí, claro. Así que... es el milagro de milagros. Les digo, no tengo otra palabra, es el McLaren F1 de los milagros. Yo siento que muchas personas, cuando hablo con ellas, utilizan las evidencias que necesitan de los milagros como para creer en Dios. Pero, por ejemplo, vamos a cuando el pueblo, yo me remonto cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, también Dios hizo milagros y a lo mejor no fueron como para bendecir al pueblo de Israel, sino como plagas. En mi opinión son milagros. Poder convertir un río en sangre también fue un milagro. Sí. Y pues todo el pueblo de Egipto, el faraón, aunque era un plan de Dios, que Dios dijo que iba a endurecer el corazón del faraón, pero también ellos evidenciaron milagros y aún así no creyeron en ese Dios. Y los mismos fariseos estaban viendo milagros ahí, y en vez de decir, oh wow, Dios está actuando, ¿qué dijeron? Oh wow, este hombre está siendo usado por Satanás. Excusa. ¿Me entiendes? Entonces, para el que busca pretextos para no creer, ninguna evidencia va a ser suficiente o válida. Yo siento al ateo como que no tiene otra cosa más en que aferrarse, no tiene un fundamento que explicar
no tiene un fundamento firme, que se escuda en decir, me explico, sí, o sea que es tan necio en su ignorancia y en su ceguera de no querer creer, porque de que no quiere creer, entonces termina queriendo pedir cosas que sabe que se le pueden explicar, pero es más cómodo quedarse en no creo hasta que no vea. Sí, la gran mayoría de la creencia, de la falta de creencia, no es una cuestión intelectual. El intelecto es una cortina de humo por lo general, pero normalmente es una de dos cosas. Tengo un problema emocional, alguna maldad sucedió en mi vida que no quiero culpar a Dios, o simplemente quiero ser capitán de mi propio barco, no quiero tener ligaduras de ningún tipo, no quiero darle cuentas a nadie, quiero seguir dándole vuelo a la hilacha y ahí llenen el espacio con lo que quieran, y simplemente no me da la gana creer. Entonces, sí, muy de acuerdo, sí. ¿Te ha concedido Dios ver un milagro? No un milagro natural que le he hecho, un milagro a ti. ¿Pregunta? Personal. Sí. Tal vez uno de ellos lo podría atribuir a un milagro, pero no había testigos, más testigos, no. Pero sí he visto uno, pero te digo, aunque no lo haya visto y no vuelva yo a ver, aunque no vea yo un milagro en mi vida, no necesito más milagros porque tengo el McLaren F1 en mí. No, y la pregunta va en esto. Normalmente hablamos de lo que leemos, vemos, pero por eso comencé la pregunta, que si te ha concedido Dios en lo personal ver un milagro, porque la diferencia... No, pero ¿cuál es el punto? Pero no. Mi respuesta es no, ¿y qué? O sea, ya tengo el McLaren F1 en mi garaje. Pues me estás preguntando, mucho. ¿Cuántos de estos carritos tienes? Porque yo tengo 20. Y pues mucho. Yo tengo el McLaren F1 en mi garaje. ¿Tú lo tienes también? Buenísimo. Vayamos a pasear. No. Y compartámoslo. Hay con una lo que gran no lo diferencia entre tener la concesión de Dios de ver, porque sería espontáneo el que lo estuvieras diciendo todas las veces que ves un milagro hacia Dios, ¿sí? Ok, no entendí, pero bueno. Sí, ¿Hay no es lo alguna, mismo ¿Es una pregunta o porque ya nos pasamos de tiempo? Sí, es que no es lo mismo ver el periódico atropellaron a alguien a ver una persona sangrado atropellada. Esa es una diferencia. Okay. Y nada más, eso es a donde yo voy. Sí, que es muy importante. Muy importante que pedir para ver. Ok. O sea, está como el apóstol incrédulo. No, al revés. No meter el dedo, no. Al revés. Es al revés. Ese es otro tema. Al revés. Estoy diciendo que hay que pedir para ver. Pero breve, porque ya nos pasamos. pasamos. Lo siguiente, que para nosotros que veamos o no veamos, no importa. Tú has dicho, obviamente, con la resurrección de Jesús, bien sabemos que hubo milagros, pero todos los milagros son para qué, para la gloria de Dios, no para nosotros. Exactamente. Para por alguna razón que Él escoge, es para la gloria de Dios. Y cuando no los hace también son para su gloria, pero no lo queremos reconocer tampoco. Así es. Es decir, solo le damos la gloria cuando Dios hace lo que yo quiero, pero cuando no hace lo que yo quiero, entonces es un Dios malo. Ese es el problema con la forma en que procedemos. Alex, último y rápido. ¿Dijiste que los demonios también pueden ser milagros? Prodigios. Pueden intervenir sobrenaturalmente en el mundo natural, pero como no es una intervención de Dios, no es un milagro, es un prodigio. ¿Pero pueden cambiar las leyes naturales? No, no pueden cambiar las leyes naturales, pueden intervenir en las leyes naturales. Es decir, si yo el curso natural, si yo suelto este pequeño McLaren F1 al suelo, lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Si yo hago esto, ¿qué hice? ¿Violé las leyes de la física? No, las leyes de la física siguen ahí. Simplemente introduje un evento que interrumpió el proceder natural de una ley que sigue estando ahí. Sí. Yo siento como un milagro, a lo mejor personal, el nacer de nuevo, o es un milagro sobrenatural, porque yo pienso que todos los que estamos aquí
porque en determinado momento de nuestra vida fuimos encontrados por el Señor y hizo algo dentro de ti espiritualmente que te hizo cambiar de visión. Sí, y es algo muy distinto el saber que Dios te ha cambiado y saber que Dios existe, y es algo muy diferente mostrarlo. Entonces eso es imposible de mostrar. Tus frutos pueden ser evidencia que lo corroboren, pero un milagro es algo que Dios diseña precisamente para que la gente lo pueda ver, es decir, muestra que Dios sigue actuando. Pero tienes razón. Nos ponemos de pie. Bendito Dios, gracias porque, Padre, eres un Dios de milagros, eres un Dios que tiene poder sobre la muerte, lo demostraste, has creado un universo donde levantas a los muertos, Señor. Gracias que no solo sigues haciendo milagros hoy y nos muestras que sigues activo hoy, sino que levantaste a Jesús de entre los muertos hace 2000 años para darnos vida eterna. Y Señor, esta vida eterna la podemos empezar a disfrutar hoy y para todo el porvenir. Gracias, Señor, que aunque sufrimos y aunque suframos aquí, no sufrimos, como dices en tu palabra, como los que no tienen esperanza. Ayúdanos a tener equilibrio, a no cerrarnos a lo sobrenatural, a no moldearnos al naturalismo, pero también ayúdanos a aceptar tu voluntad, a aceptar que tú haces milagros como quieres y cuando quieres, y no porque nosotros tengamos poder en nosotros mismos, sino que como un Padre amante podemos confiar en que nos darás lo mejor, aunque no sea lo que queremos de inmediato. Te amamos a pesar de que no hagas a veces lo que te pedimos, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Confiamos en tu sabiduría y te damos la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.